Saludos cordiales, estimados doctorantes de la sede Zacatecas de SINADE. Me complace mucho saludarlos después de haber tenido una excelente sesión de trabajo el sábado pasado y pues ya extrañando este bonito grupo que se formó en esta su primera semana de actividad de todo el doctorado, quiero saludarles y ponerme a sus órdenes a través de esta red. Déjenme justo un poquito el teléfono que estoy haciendo aquí mis adaptaciones con una cajita, creo que ahí está ya derecho. Bien, miren, vamos a trabajar de la siguiente manera. Este es mi modelo de trabajo como docente. Además de la sesión presencial que tuvimos, me gusta enviarles este tipo de videos de acompañamiento. Este video está alojado en mi canal de YouTube. Acabo, lo estoy estrenando con ustedes, mi canal de YouTube para SINADE que se llama El Umbral. Y le puse el umbral porque es precisamente eso, una puerta de entrada y salida donde podemos cruzarlo, pero no podemos permanecer iguales. Cuando cruzamos el umbral tenemos que cambiar, espero que siempre para bien, pero cada vez que cruzamos este umbral digital, este umbral de comunicación, tenemos que salir diferentes de alguna u otra manera. Entonces, espero que tengamos mucha interacción a través de este canal. Espero que me hagan favor de regalarme mi primer like y se suscriban porque la idea es empezar a hacer este tipo de trabajos con otras materias, pero finalmente empezar a hacer una comunidad. La idea es que al final del curso podamos editar un video con la participación de algunos podcasts de ustedes y podamos integrar pues un pequeño video como síntesis del curso, que digamos lo que nos pareció más interesante o que de plano hagamos una disertación de algunos minutos con referencia a lo que es educación para la vida. Muy bien, bueno, pues comentándoles que las actividades de esta semana están en los dos textos que les mandé. El primer texto es el informe de Lords. El capítulo 4 de este informe es el de los saberes, déjenme aquí lo abro, es ¿cómo se llama? Por ahí nos confundimos, yo me confundí al citarlo. Eh, el tema, este informe de Lords es famoso, la parte más famosa de este informe es el capítulo 4 que dice los 4 pilares de la educación. Pero hay otras cosas muy relevantes. Este informe de Lords se da, si no me equivoco, en el año de 1994, ahorita lo revisamos, como la respuesta de la UNESCO a una serie de foros, en 1996, perdón, de foros y de trabajos que se hicieron con referencia a una preocupación que se dio al fin del milenio pasado. Qué barbaridad, estamos hablando del milenio pasado como si fuera ayer, con toda la transformación social y la preocupación constante por participar con proyectos. En ese entonces todavía no se les llamaba, o todavía no era tan común el concepto sustentable, pero de participación internacional, con la finalidad de disminuir las brechas económicas, las brechas culturales, las brechas de justicia social, las brechas de políticas orientadas al ser humano. Y estamos hablando de la última, no, de la última década del siglo pasado, donde ya había una plataforma muy sólida de filosofía social para pensar en el concepto de bienestar. En este sentido, el informe de Lords es un compendio de trabajos que hacen diferentes autores y que tienen como finalidad algo bien interesante que es intervenir para disminuir las tensiones que identifica el informe, que están en el prólogo y creo que vale la pena citarlas. Aquí están, permítanme por favor compartírselas. La tensión entre lo mundial y lo local. En 1996 ya se hablaba de esto y ahora inclusive esta diferencia entre lo mundial y lo local se percibe como la forma en la que vemos esta dualidad que siempre ha existido en la política, que antes era la Unión Soviética, Estados Unidos, el capitalismo, el socialismo, izquierda, derecha, con el tema de la Revolución Francesa y los jacobinos. Hoy estamos hablando que existe una tensión entre lo global, es decir,
este pensamiento globalizante que a partir de que inició el Internet, no como medio de comunicación específicamente, sino como canal de distribución, porque a través de Internet se ampliaron las posibilidades de comerciales, y el nacionalismo. Por ejemplo, hoy vemos la tensión entre gobiernos socialdemócratas como el de López Obrador con enfrente, por ejemplo, de las propuestas nacionalistas extremas como Trump, ¿sí? O los gobiernos con un alto nivel de compromiso con la Agenda 2030 como Francia y España, y hay esa tensión entre lo global y lo local, entre nacionalizar, cerrar fronteras, entre abrir al mundo, etcétera, y no, como lo comentábamos en clase, no se trata de decir quién está bien y quién está mal. Denme chance, déjenme cierro la ventana porque hay mucho ruido afuera. Ya regresé. Bueno, entonces esta es una de las tensiones que ya se percibía entre lo mundial y lo local. Hay que entender que no necesariamente estas tensiones tienen que diluirse en la decisión hacia un solo lado, sino al contrario. El tema es encontrar los justos medios. Una segunda tensión interesante que plantea este informe es la tensión entre la tradición y la modernidad. Nos enfrentamos precisamente a este choque que yo les comentaba en clase. Cuando chocan dos paradigmas, chocan temporalidades, chocan lo que nos enseñaron nuestros padres contra lo que quieren hacer nuestros hijos, lo que consideraban nuestras abuelas, que es lo que comentábamos, que hoy toda la educación socioemocional se traduce en eso. Sí, pues estamos en ese choque cultural entre lo moderno y lo tradicional, entre lo universal y lo singular, que hablamos de este tema de la visión amplia del universo, de la interculturalidad, de la integración de culturas o la identidad propia como no como un derecho, sino a veces pienso que como una cárcel. También está la tensión entre el largo plazo y el corto plazo. Creo que esto lo vemos mucho con nuestros hijos. El efecto de la inmediatez es brutal. Hay un tema en educación socioemocional que es importante y que yo trato de educarlo, de transferírselo a mi hijo, que se llama la postergación de la gratificación. Este tema de que los chicos no pueden esperar abrir un regalo en Navidad, no pueden esperar a recibir un beneficio, tiene que ser inmediato y tiene que ser ya y tiene que ser visible, no alcanzan a ver los beneficios a mediano y largo plazo de hacer ejercicio, por ejemplo, el hacer ejercicio que no nos adelgaza en un mes, ni en dos, ni en tres, sino en un año. Uy, un año es un tema muy lejano, ¿no? Y pues los que ya pertenecemos a otra generación que sabemos qué esperar es lo importante. Hay que resolver también esa tensión, la tensión entre la indispensable competencia y la preocupación de la igualdad de oportunidades. Bueno, aquí hay un tema donde la UNESCO filtra con mucha discreción las preocupaciones de la OCDE, que tiene que ver precisamente con el neoliberalismo que establece la libre empresa, pero al mismo tiempo pues el tema de la igualdad, y a veces el tema del liberalismo es algo bien interesante. Ojalá que lo podamos discutir en alguna ocasión sobre esta tendencia hacia eliminar el Estado como regulador y caer en falacias. A mí, perdón, es mi postura muy personal, esto no tiene que ver con la clase, pues de la mano invisible de Adam Smith, o de la autorregulación que habla la escuela austriaca de economía. Dice que si quitamos al gobierno y dejamos que los consorcios sean los que de alguna manera dominen el mundo, la propia competencia va a ir autorregulando los mercados, y desgraciadamente la experiencia no nos ha enseñado eso. En Estados Unidos, que se supone que es el pináculo de la libertad, cada 20 años tienen que intervenir el gobierno para calmar a la voracidad de los monopolios o de los oligopolios. Por ahí hay un libro muy interesante que se llama El Requiem de Superman. Aquí estamos en la plataforma de Google y es una maravilla que nos pueda servir para estos temas. Déjenme ver si Requiem
Ahorita les doy el autor. El autor se llama, perdón, me están marcando por aquí. Eh, libro. Se llama Gerald Mesadier. Déjenme ver si se los puedo conseguir en PDF y se los integro. Miren, ahora ya me estoy poniendo las pilas para ponerme actualizarme en este tema de las redes digitales y ya no les voy a mandar el pack. Ahora les voy a mandar el link de un drive para que podamos tener ahí acceso a toda la biblioteca. Estoy aprendiendo. La verdad es que sí me interesa meterme en este tema de las redes y de los recursos porque pues bueno, ya pues entendí que este es un foro que es necesario y que está lleno de a veces de cosas intrascendentes y me gustaría participar y si ustedes quieren también los invito a que tengamos pues ahora sí que un canal y donde podamos expresar todos estos temas tan interesantes que platicamos y que no se quede en nuestro espacio, en fin, paréntesis. Entonces, bueno, les consigo este libro. Regresando al tema del informe de Lords, el informe de Lords pretende caer en este tema de tratar de establecer un equilibrio entre las tensiones, también entre lo extraordinario del desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. En esta tensión particularmente, estamos en el tema de la educación para la vida. Entonces, en el capítulo 4 del informe de Lords 5, perdón, viene el tema de educación para la vida. No les caería mal darle una leída general a todo el documento, de verdad es muy interesante, porque en este documento está el fundamento de muchas otras cosas que han sucedido, entre ellos la Agenda 2030, que es el tema, uno de los temas que vamos a estar revisando en las próximas sesiones. Y bueno, y por último, pues la tensión clásica de toda la historia de la humanidad, la tensión entre lo espiritual y lo material. Bueno, ahora ya vámonos más específicamente al tema de la educación para la vida, que es el capítulo 4. Pues bueno, digo, aquí vale la pena que lo leamos con detenimiento para entender cuál era la preocupación y hacia dónde va el concepto de la educación para la vida en el sentido de encontrar en la educación un motivo trascendente para que el ser humano se manifieste en mejores condiciones. Es decir, que la humanidad se manifieste en mejores condiciones con referencia al bienestar, no solamente de sí mismo, sino de la comunidad, para que el ser humano tenga la capacidad del juicio crítico para poder entender primero que el entorno puede ser cambiado y saber cuáles son los elementos de transformación. Como yo les dije en la clase y no les mentí, pues mi paradigma filosófico es el materialismo dialéctico y una de las premisas es que Marx o los que estamos alineados a este paradigma pensamos que la filosofía no solamente sirve para pensar el mundo, la filosofía necesariamente tiene que tener una expresión de cambio y tiene que cambiar al mundo. Es decir, si nosotros aceptamos, por un lado, el tema del destino prescrito desde una perspectiva teológica, que ya todo está escrito, bueno, pues dejemos llevar nuestra vida en las condiciones que la moral nos exige hasta que se acabe y nos ganemos un lugar en el cielo. Los que no creamos eso, pues tenemos que transformar las causas materiales y nosotros, o por lo menos yo, estoy en el lugar adecuado y es la educación. Yo no veo un lugar más tangible fuera de la revolución y este tipo de situaciones que la educación para formar conciencias críticas, que tengan esa capacidad de valorar el entorno y transformarlo. Ahora, con mucha claridad digo, no soy comunista, soy materialista dialéctico o postcapitalista, postestructuralista. ¿Ok? Bueno, entonces hay que leer este capítulo maravilloso que nos acerca a la primera condición. Si de plano no quieren leerlo todo, por lo menos lean el 4, que es el de los 4 pilares de la educación. Y bien, ahora vamos al segundo texto. El segundo texto nos habla de... perdón, me parece que me están marcando mucho. El segundo texto nos habla de
una reflexión histórica del concepto que pasa a través precisamente del, ¿cómo se llama?, del tema del informe de Lords, pero hace una reflexión más amplia en un contexto del fin de siglo y en un contexto de los inicios de este siglo. Entonces, con estas dos lecturas vamos a poder acercarnos a la reflexión que nos pide la tarea, y que pues la verdad es que creo que es una muy buena oportunidad para involucrarnos con este tema de la educación para la vida, pero no nada más como un ejercicio de sí, tenemos que estudiar toda la vida. ¿Por qué? Porque es lo deseable, sino entender las variables, las mediaciones que nos menciona Martín Barbero, un maestro de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, que nos habla que para entender cualquier fenómeno tenemos que analizarlo desde 5 mediaciones. Bueno, él dice desde 4 mediaciones, que es la mediación cultural, la mediación económica, la mediación política y la mediación cultural, ¿sí? Entonces es social, económica, política y cultural. Y se agrega la quinta, que es la dimensión o la mediación tecnológica. Es decir, con estas 5 mediaciones podemos hacer un análisis de la realidad muy de 360 grados, muy holístico. Bien, entonces pues aquí el tema es desarrollar una disertación, un escrito. No le quiero llamar ensayo porque no quiero llegar a ese rigor, sino que sea una expresión, obviamente que tenga todos los elementos de un buen escrito, que tiene que ser buena ortografía, una buena presentación, las ideas claras, una sintaxis sencilla, clara, citar las fuentes y las conclusiones. Acuérdense del tema de las conclusiones. Para mí es muy importante leerlos a ustedes. Entonces descansen, hagan su ejercicio y las conclusiones yo les sugiero que las hagan un día después de haber terminado su escrito. Entonces, pero obviamente si hacemos el escrito el viernes en la noche, pues va a ser como difícil. Muy bien, pues de esto se trata este tema. Encantado en saludarles y de verdad estoy muy entusiasmado. Esta clase me gustó mucho el nivel de interacción y creo que son un buen grupo. Ojalá que nos podamos ver en otra ocasión. De verdad gustoso, iría otra vez a Zacatecas a platicar con ustedes. Pero aquí seguimos a través de la plataforma. Que tengan una excelente tarde.